Bueno, hoy voy a finalizar la serie sobre jueces. Naturalmente no llegamos ni al capítulo 3, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ya hasta donde llegamos, culminándolo hoy, pero le aviso que vamos a comenzar una nueva serie que tendrá que ver con el tema general: limpie su casa y la de su familia. Limpie su casa y la de su familia. Y entre los temas que voy a estar mencionando están los siguientes: ¿cómo elige Satanás a sus víctimas? No lleve cosas malditas a su casa. Detenga las plagas en su casa. Patrones para limpiar su casa. La autoridad de la sangre de Cristo. Pode su árbol genealógico. Cuando Satanás regresa a casa, permanezca firme contra el león rugiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les invito, y sinceramente parte del material que he estado leyendo me llevó a pensar un momento cuando nos dicen: pastor, fíjese que voy a cambiar de casa, o he adquirido una casa y quiero bendecirla. Y a veces lo vemos tan vago, tan vacío ese asunto, pero tiene un significado espiritual fuerte, hermano. Y en esas preguntas que me he hecho en torno a la lectura, digo, bueno, ¿qué hicieron los albañiles, con todo el respeto del caso, cuando construyeron ahí esa casa que habitamos? ¿Qué hacían en los momentos del descanso? Quizás usted tiene la figura de que se ponían a jugar naipe, o que llevaban los dados, o que sacaban allí una botella de licor, y que allí en la sala principal, bueno, tantas cosas que sucedieron que tienen que ver mucho con demonios, con actitudes adversas a nuestra vida espiritual. Y todavía escuchamos a hermanos decir: fíjese, hermano, que yo no sé si ahí en esa casa hicieron algo, porque ahí cuando entro a una habitación me da miedo. O fíjese, hermano, que yo veo que ahí hay unos cuadros que se mueven, que yo me les quedo viendo y a rato entran en movimiento, ¿verdad? Cositas así, ¿verdad? Entonces yo les invito, hermanos, a que nos ilustremos, conozcamos y que hagamos la parte que nos corresponde, para que por donde transitamos y donde habitamos, ahí esté la libertad del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre todas las cosas que vamos poseyendo y adquiriendo. ¿Dice amén? Entonces yo los espero con un amigo. Si no trae un amigo, no venga. No, venga y traiga al amigo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias a Josué, capítulo 2, versículo 11 al 17, y la idea principal tiene que ver con el ciclo en el que se envolvió o cayó el pueblo de Israel ante el Señor. Vamos a ver allí una vida cíclica en la que ellos se permanecieron durante ese periodo que se llamó, digamos, el tiempo de los jueces. Y damos lectura a la palabra de Dios en el texto señalado, Jueces 2, 11 al 17. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová.
y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Quiero que observen en mi introducción los desaciertos que el pueblo cometió y el resultado de los mismos. Observe, según el texto que hemos visto, los desaciertos. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron, entre paréntesis, adoraron a los Baales y a Astarot, siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, quebrantaron su pacto. Estos fueron los desaciertos. Ahora vean el resultado que les vino. La ira del Señor se encendió contra ellos. Los entregó en manos de salteadores que los saquearon. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. La mano del Señor estaba contra ellos por donde quiera que iban. Se angustiaron en gran manera. El Señor se volvió indiferente a ellos. Perdieron todo derecho a los beneficios estipulados. Si tuviéramos el tiempo para ir narrando, comentando cada uno de estos elementos, ya sean los desaciertos o el resultado que les vino, hay para predicar y para comentar tanto. Pero todo esto, hermanos, está en un enfoque: quebrantamiento de un compromiso realizado. Alguien podría decir: el comprometido fue mi papá. Vámonos hasta Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los que hicieron compromiso con Dios. Yo, que me acuerde, yo no he hecho ningún compromiso con Dios. Yo vivo mi vida y la he determinado vivir de la manera que yo pienso que debo de vivirla. Así que eso que me pase una factura, Dios a mí, por causa de un compromiso que mis padres hicieron, no creo que sea justo que así sea, podría decir alguien. En verdad, cuando se trata, digamos, de la forma en que Dios desea tratar a una familia en su conjunto, y podríamos utilizar la declaración de Éxodo hasta 1000 generaciones, creo que cada descendiente de ese hombre o de esa mujer podría sentirse complacido con saber que tiene a su lado no a un cualquiera en el sentido de Dios, sino que tiene de su lado al Dios único y verdadero. Y este día estamos ante el Dios único y verdadero. Y ante Él nos postramos y adoramos. Entonces, el pueblo
tuvo que escuchar de parte de Dios su tristeza, su lamento. Y él había dicho, si se apartan, ya este es un plural, si se apartan de mí, ya no está diciendo si te apartas, sino si se apartan de mí, está hablando ya de la descendencia, yo les daré la espalda. Una vez más, como cosa del Señor, venía escuchando en la radio esa palabra espaldas. Y el maestro decía, bueno, los ojos de Dios están en todos lados, los ojos de Dios miran todo. ¿Y qué es eso de que les daré la espalda? Eso implica, hermanos, una indiferencia de parte de Dios a lo que nos pueda estar ocurriendo hoy mismo a causa de nuestra desobediencia. Que Dios dé la espalda significa indiferencia a lo que hoy mismo nos pueda estar ocurriendo a causa de nuestra desobediencia. La evaluación entonces tiene que ser personal y cada uno debe de permitírselo, realizarlo y decirle a Dios, porque Dios no desecha la confesión, hermanos. Dios no la desecha. Pero Dios espera que no caigamos en ese ciclo y lamentablemente lo diré, caemos en ese ciclo y ya se lo mencionaré. Entonces, hermanos, consideremos que el favor de Dios quiere estar a la disponibilidad de todos. No puedo decir de propios y extraños, sino tengo que suscribirlo al pueblo de Dios. Y ya hemos definido que en el presente el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Quieren levantar la mano los que son el pueblo de Dios? Es la iglesia. Entonces, en este tiempo que vivimos, podríamos gozar del bien de Jehová si Él nos da su mirada, si Él nos da su compañía, si Él mantiene de una manera fluida su bondad y su gracia. Y si en un momento pecamos y Él ve que hay arrepentimiento, entonces el Señor perdona los pecados de los que se arrepienten. Ahora bien, el ángel les reprendió por su falta de gratitud ante los favores del Señor. Él viene para hacerles el recordatorio. Recuerden cuál era la condición pasada de ustedes. La condición de ustedes era de esclavitud. La condición de ustedes era que no tenían identidad, no tenían tierra. La condición de ustedes era de un servicio extremo que tenían que dar sin disfrutar a plenitud todo el esfuerzo laboral que hacían, porque estaban al servicio del rey, estaban para hacer las cosas a favor del rey y unas pocas ventajas ustedes podían tener, parafraseando la posición angelical. ¿Cuál era la condición de ustedes? Les recordó que no debían de formar alianzas con el remanente que conquistarían. Yo se los advertí, dice Dios, que ustedes no tenían por qué entregar sus hijos, sus hijas a esa gente que por su idolatría, por ser, como dicen por allá, renegados espiritualmente hacia Dios, yo los había desechado y los deseché. Pero ustedes no aplicaron estos principios. Por otro lado, y esto quizás es doloroso, cuando dice la nueva generación sucumbió ante las costumbres mundanas de los que vivían a sus alrededores. Lo más práctico para ellos fue decir: yo no conozco a Dios. Nosotros no sabemos de Dios.
A nosotros no nos hablaron de Dios. Y esas palabras pueden escucharse en el presente. Cuando dicen, mire, a mí, yo soy así porque a mí nunca me hablaron de ese Dios que ustedes ahora hablan, o del que ahora ustedes hablan. Y me parece que es un Dios extremadamente exigente. Hermanos, es que los que no son dioses no exigen nada. Los que no son dioses les vale. Pero el Dios descrito en la palabra es un Dios de principios, es un Dios que determina, es un Dios que exige y es un Dios que favorece y es un Dios que bendice. Ese es su Dios y mi Dios a esta hora. Dele palmas a Él. El ángel en pocas palabras les está diciendo, ustedes aceptaron una desventaja. Teniendo todas las prerrogativas, ustedes las desecharon y sucumbieron ante aquello que Dios había diseñado como algo que no tenía que ser para el bien de ustedes. Naturalmente, Dios no gana más porque seamos fieles. Y Dios no pierde porque seamos infieles. Dios es Dios aquí y en la China, como dicen. No pierde nada, pero sí nosotros los seres humanos sí perdemos. Ahora, hermanos, es bien fácil como exonerarse. Dice, y se levantó otra generación que no conocía de Dios. Parece que el escritor en ese momento no usa un término que no implique lo que se entiende gramaticalmente en este momento. No conocen es no conocen, ¿verdad? Pero ya en una explicación lo que significa es, más que no conocían, es que no habían visto escenas sobrenaturales de las que los padres les habían hablado, pero que les habían dicho sobre las maravillas de Dios y sobre lo que Dios esperaba. No podían ellos exonerarse. Ahora, el ciclo repetitivo en el que cayeron: apostasía, opresión, clamor, liberación. Estas 4 cosas usted las va a ir viendo desde el capítulo 3 hasta por ahí, por el capítulo 17. Los va a observar porque allí están ya reflejados los jueces que Dios levantó. Y cuando el juez se levantaba, el tiempo que éste les dirigía, ponía la cara, por decirlo así, ante sus enemigos. El pueblo estaba en relativa paz con Dios. Pero cuando este juez moría, dice que volvían a lo mismo. Entonces Dios lo que hacía era permitir que se levantara esa sociedad minúscula o ese grupo sin fuerzas mayores, pero los trasladaban bajo las plantas de sus pies, los doblegaban. Y alguien podría decir, ¿cómo una nación que cuenta con Dios y una nación tan poderosa y tan fuerte, unos 4 gatos los tengan bajo las plantas de sus pies? Pero ya usted va a entender que por qué y quién es el que permitía eso, porque ese era casi el clamor de la gente. Ahora consideremos qué es esto de la apostasía. Significaba que los israelitas se olvidaban de Dios y servían a los baales. Simplemente, hermano, eso es cambio de lealtad. Ayer creí, confié en ti, pero ahora mi Dios es este. Eso era.
reniegan del Dios de sus padres y aceptan los dioses creados por esa sociedad que el Señor ha expulsado o pidió que se expulsara. Y Baal significa Señor con S minúscula, ¿verdad? Poseedor, amo o marido. El baalismo era una religión de la naturaleza. Cuando ustedes en nuestro pequeño espacio geográfico, no quiero ofender a nadie, pero permítanme decir, vea que hay un sector, un remanente de nuestra gente, nuestro pueblo, conduciendo una imagen por las principales calles de X lugar para pedir la lluvia. Pídale al Señor perdón por ellos, porque eso no es de Dios. Están recurriendo simbólicamente al baalismo. Y Baal se caracterizaba precisamente por ser reconocido como el Dios de la naturaleza, el Dios de la fertilidad. Y habían otras cosas como para poder celebrar, y con ello el culto se completaba y esto les daría garantía o seguridad de que iba a llover. 2 semanas tenemos de haber hablado de lluvia un poquito, de haber provocado, y hemos tenido parchis, como dicen por allá, de lluvia en el país. Da gracias a Dios por eso. El martes antepasado escuché en la radio, decía compañeros de trabajo, bueno, dice, allá en San Miguel la lluvia fue tan fuerte, que bueno que para el juego de mi águila va a estar buena la grama, decía. Pero me llamó a mí la atención el hecho del agua que había caído, pero había caído abundante. ¿No cree que Dios puede seguirlo haciendo? Así que limpie su casa de eso. No provoque al baalismo. Usted tiene un Dios competente y suficiente para todo. Y aquí está con nosotros. Eso es extraordinario, saber que aquí está con nosotros. Entonces esta apostasía en general implicaba que hicieron lo malo, provocaron a Dios, lo hicieron, escúchenlo, ante sus propios ojos, es decir, no se escondieron. Lo hicieron ante sus propios ojos. La Biblia dice, los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Escuché a alguien decir, es que el problema de Dios es que Dios es egoísta. Solo Él quiere que lo adoren. Solo a Él quiere que lo adoren. Dios es egoísta. Si hay otros dioses que hay que adorar también. No, señores. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ese es su Dios y el mío está sentado en su trono alto y sublime. Entonces no es cuestión. No. Ellos adoraron en la crisis del cristianismo. Así se llama un libro. Crisis del cristianismo. Hay algunos teólogos liberales que son defensores de Satanás en el presente. Alguien dijo, no, si Satanás no es tan malo. Satanás no es tan malo. Hermanos, la Biblia dice que Él vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir. ¿Y eso qué es? Eso es malo. Su naturaleza es mala. Y hay algunos están poniendo en las redes sociales un culto a Satanás. ¿Verdad? ¿Lo han visto? Todo ahí está y dicen nosotros, dice, no, como que dice, no tenemos imagen de Él
no recuerdo muy bien, pero dice, nosotros adoramos a Satanás. Y ahí está el sacerdote del culto y todo, y llega gente a eso. O sea, enojan a Dios. Y las sociedades que atentan de esta manera enojan a Dios. Que Dios nos ayude a nosotros para no enojarlo. Amén. Sí, o sea, yo soy uno que debo de decirle, Señor, no te quiero enojar. Es que el que se enoja con la cocinera, ¿qué le pasa? Ni churros le dan. ¿Verdad? Entonces Dios se enojó con ellos. Preguntémonos a esta hora, ¿queremos a un Dios enojado con nosotros? No. Ahora bien, se habían unido por pacto a Él, pero ahora lo abandona. Es decir, por pacto están relacionados con Dios, pero ahora por las decisiones tomadas lo abandonan. Observe la queja del Señor ante ellos. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Esto es los dos males que él ha cometido. Me dejaron y crearon una fuente o una cisterna que no tiene la capacidad de retener el agua. Esto implica entonces que se hicieron muchos dioses y muchos señores según la talla de sus necesidades. Estoy hablándole sobre el punto de la apostasía. Según sus necesidades, un Dios para tal cosa, un Dios para tal cosa, la Virgen de las Mercedes para los reos, ¿verdad? Y qué bulla se hizo ahí con eso, ¿verdad? De las bailarinas ahí en el día de la Virgen de las Mercedes. Hermanos, que Dios nos ayude a comprender si alguien con estas cosas nos dicen que somos insensibles e irresponsables, que perdonen, pero no es insensibilidad ni mucho menos irresponsabilidad, sino que estamos repitiendo lo que Dios quiere que el pueblo de hoy conozca y qué es lo que debe de hacer para que la historia cambie. Si usted está de acuerdo, dígame. Solo aquí oí amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes. Leía en un comentario hace años que dicen que en la China, en la que le denominan comunista, hay unos rótulos en algunas casas, así como se lee en algunas, o se leía, no sé, tengo tiempo de no verlo. Se hace calzado nuevo y se refaccionan los viejos. Vea que recuerdan de esos. En algunas partes creo, quizás usted tenga ese rótulo en su casa. Y leí entonces que en la China hay rótulos iguales, pero con una lectura diferente. Se hacen dioses nuevos y se refaccionan los viejos. Un país idólatra, muchos dioses. Y usted y yo no necesitamos más dioses. No, pastor, si ellos no son dioses, ellos tienen otro calificativo y tienen otras funciones. Hermanos, todo aquello que me lleve a confiar, todo aquello que me lleve a postrar, todo aquello que me lleve a reconocimiento de tal o cual objeto creado, que haga las funciones que le corresponden a Dios, esa es idolatría y nosotros con ello estaremos enojando a Dios. ¿Cuántos quieren tener a un Dios contento?
Pues hoy que llegue a su casa, saque lo que no debe de estar. Esa es la apostasía. En segundo lugar viene la opresión. El Dios de Israel fue provocado a ira por ellos y los entregó en manos de sus enemigos. Vamos a dar lectura al texto en la Dios habla hoy. Y por eso el Señor se enojó contra Israel. Mire, hermano, e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenía y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerle frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, aquí está lo delicado, hermanos. El Señor se ponía en su contra y les iba mal. En este caso, hermanos, las facultades de victoria no estaban lo suficiente en los enemigos, sino que quien los derrotaba, quien se ponía en contra de ellos, era el mismo Dios. No sé cómo seguirles explicando eso, pero el mismo Dios. Él era el que les daba todas las ventajas a este grupito. Pero estos se envalentonaban y decían, los hemos vencido. No. Era Dios que estaba permitiendo que eso sucediera porque así se había dicho y ellos no lo creyeron. Entonces la balanza de la victoria se inclinó de la parte contraria. Dios les estaba dando éxito a ellos. Gente que no le habían pertenecido, a ellos les está dando éxito. Porque los que lo conocían lo habían abandonado. Y Dios quería que aprendieran entonces, si cabe, la lección. Ya en el pasado habían sido advertidos con esta palabra: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. No hay nadie siguiéndolo, pero ahí va de carrera. Siento que me están siguiendo. Voy a tomar agua, ¿no? Siento que me están siguiendo. Yo siento espantos detrás de mí. Siento que alguien me está vigilando. No tiene sosiego, no tiene paz, y está aquí dicho. Pero vea usted, en tercer lugar, aparte de la apostasía, aparte de la opresión, venía el clamor. Y eso sí, hermanos, quiero decirlo como de una manera festiva. Cuando el clamor aparece en un pueblo, aunado al reconocimiento de desobediencia, Dios en su infinita misericordia tiene compasión, y en los momentos de apuro por los que se esté pasando, Él aparece y cambia la historia. Solo nos falta dar un pasito. El clamor, que en este caso equivale a arrepentimiento, a reconocimiento de que hemos hecho lo malo. Ahora venimos pidiendo perdón, pero utilice adecuadamente la palabra clamor, que esto implica algo, hermanos, que tiene que ver con una expresión fuerte, con un dolor en lo más profundo. Clamaron, y entonces aparecía la fuente de su liberación. Aquellos días, hermanos, que sembraban, los enemigos los dejaban sembrar. Los enemigos los dejaban que fueran a estar revisando
los sembrados y los enemigos los dejaban que crecieran, pero cuando ya estaba la mazorca lista para cortar, salían con sus fuerzas y aquellos tenían que irse a meter en cuevas y el fruto se lo llevaban sus enemigos. Después de haber trabajado, no podían tomar la cosecha. Eso era parte de lo que sufrieron. Y queridos hermanos, en este mundo moderno, no sé cómo poderlo llegar a ejemplificar, pero lo que sí quiero decirle, hermanos, que siempre va a haber valor el que si hemos pecado le pidamos perdón a Dios, clamemos a Dios y Él va a cambiar las cosas. Usted y yo tenemos derecho a la felicidad. Levanten la mano los que creen que tenemos derecho a la felicidad. Tenemos derecho, hermanos, a que no nos haga falta comida. Levanten la mano los que creen que tenemos, sí, que no nos falte comida. Entonces estamos en un pasito, hermano, volvernos a Él, regresar a Él, obedecerle. Por último, la liberación. La forma que Dios utilizó, hermanos, esto lo que denota es que en el pueblo no todos se habían eliminado de la gracia de Dios. En medio de esa muchedumbre que estaba viviendo mal delante de Dios, habían pocas personas que seguían guardando en su corazón la obediencia a Dios. Volvamos entonces a entender el remanente. A este remanente, en medio de todas esas cosas, Dios lo protegió, Dios lo guardó. Sí, tuvieron que ver despojos, tuvieron que ver una serie de situaciones anormales, pero estaban seguros de que Dios no los había dejado. Alguien dirá, ¿de qué sirve estar diciendo, Dios no nos ha dejado hijos, pero no tenemos que comer? Eso no debe de medir a Dios. Hermano, si en un momento estamos así, no podemos estar midiendo y como quien dice, ese es un Dios pobre, es un Dios así. No. Usted puede decir, Señor, no tenemos para este día, pero tú eres mi Dios. ¿Cree que lo podemos decir? Con costo quizás, ¿verdad? No tengo, pero tú eres mi Dios. Señor, no sé cómo voy a hacer, pero tú eres mi Dios. ¿Lo ha dicho alguna vez? Y eso hace sonreír a Dios. Y estábamos hablando en una sesión de pastores que Dios todavía envía cuervos para que nos den de comer. A veces decimos, de quien menos esperábamos, vino la escritura de la casa. De quien menos esperábamos. Porque del vecino, amigo, hermano, del que menos esperaba. Es que Dios tiene, hermano, formas especiales y maravillosas para aparecer. Yo sé que usted quiere que aparezca hoy. Yo sé que en usted hay algo donde desea que aparezca hoy. Levante la mano los que quieren que Dios aparezca hoy. Sí, entonces Dios a su remanente lo protegía y lo cuidaba. Entonces estos jueces eran temerosos de Dios y entonces Dios los dignifica y los pone al frente para que ellos sean como los paladines, los líderes para enfrentar a los enemigos.
Este término no tiene nada que ver con los jueces modernos, administradores de justicia. Este es un apelativo, un nombre que se les da a ellos como las personas que están siendo sacadas con autoridad para el pueblo y tenían derecho de juzgar algunas situaciones que se pudieran dar entre el pueblo. Pero lo principal del caso es que se ponían por delante y decían a los enemigos: aquí estoy, al estilo de David frente a Goliat. Ahí estaba este juez. No tenía características sobrenaturales vistas. Quizá, bueno, ni en el caso de Sansón. Sansón solo lo visto era el pelo largo. Pero el pelo largo, aquí hay algunos que tienen pelo largo, pero no tienen la fuerza de Sansón, ¿verdad? Eso era otra cosa, hermano. Entonces la Biblia dice que el Espíritu venía sobre ellos y hacían cosas extraordinarias y vencían. Y mientras vivía, estos tenían paz. Y los que asaltaban, los que hacían tal o cual cosa, estaban sosegados, si es que no habían muerto, porque allí estaba un hombre gozando de la bondad y de la presencia de Dios para dominar la situación o el momento. Una reflexión imperativa. ¿Reconoce cuál es su posición en el presente delante del Señor? ¿Cuál es su posición delante del Señor hoy en este tiempo que vivimos? ¿Cuál es? ¿Reconoce? ¿Qué es usted delante de Dios ahora? Recuerden, otro tiempo no era pueblo, pero ahora es pueblo de Dios. Que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora ha alcanzado misericordia. Reconoce que la idolatría es una abominación delante del Señor y que castiga hasta la tercera y cuarta generación a los que la practican. ¿Lo reconoce? Aquí no se trata de decir, es que no ofendamos a mi abuelita, si estas son cosas de mi abuelita me las dejó. Cuando hablemos del tema, a veces nos dan, hermanos, unos recuerdos cuando vamos a algún funeral y allí va una imagen y ahí la tenemos guardada porque era de nuestro amigo. ¿Qué es eso? Es un Dios extraño que está ahí en la casa. No, es que como mi mamá no era cristiana y mi mamá es la que pidió que se hiciera esto. ¿Y quién lo fue a hacer? Pues si solo yo soy hija. Usted fue a hacerlo. Quiero sacarlos de ahí lo más luego. Queridos hermanos, cambiemos nuestra historia, personal, familiar, nacional. Que Dios bendiga a esta familia, a esta iglesia. Tome usted la decisión de obedecer a Dios, no optativo, sino en todo lo que Él le pide que así sea. Y Dios es bueno. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Que nos saque adelante.